¿Se puede tocar el universo desde un pequeño pueblo de Asturias? ¿Es posible convertir una fascinación infantil por las estrellas en una carrera como doctora en astrofísica y además en un proyecto que inspire a toda una comarca? En el próximo capítulo, la respuesta a esas preguntas es un sí rotundo. Nuestra invitada es astrofísica, fundadora del aclamado proyecto de divulgación Allende Stars y Premio Mujer Rural de Asturias. Hablaremos con ella sobre su increíble viaje, desde esa niña que soñaba bajo el cielo de Allende hasta la científica que nos explica cómo se detectan planetas en otras estrellas. Nos contará por qué decidió volver a casa para emprender, cómo lucha por preservar la calidad de nuestros cielos y la importancia de soñar y crear oportunidades lejos de las grandes ciudades. Prepárate para una conversación inspiradora sobre ciencia, raíces y cómo alcanzar las estrellas. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad de la invitada que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Lucía, doctora en astrofísica, fundadora del proyecto de divulgación cultural Allende Stars y también Premio Mujer Rural de Asturias en el año 2024. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. Para empezar un poco la entrevista, solemos preguntar al invitado o invitada en este caso que su trayectoria un poco. ¿Qué fue lo que te hizo que te convirtieses en doctora en astrofísica? Bueno, pues cuenta la leyenda, no hace tanto. No, bueno, a mí, yo soy de Allende, vosotros sabéis dónde está, pero por lo que sea tengo que explicarlo normalmente. Es un concejo del suroccidente asturiano que, bueno, pues en el que las condiciones de cielo son muy particulares, hay poca contaminación lumínica y también ambiental, igual que en Tineo. Y entonces, bueno, pues esto hace de un escenario en el que a mí con 6, 7, 8 años ya me llamaba muchísimo la atención las estrellas. Entonces, bueno, mis padres cuentan que ya desde muy pequeña pues me quedaba siempre en la calle así mirando al cielo, como nunca quería entrar en casa cuando estaba despejado. Y ahí empieza un poco mi pasión por la astronomía. Entonces, bueno, de hecho hay una anécdota que también cuenta, bueno, de hecho a mi padre se le había olvidado ese momento y luego yo se lo recordé, que lo suelo contar en estos casos porque es el momento en el que yo recuerdo que decidí que quería ser astrónoma o estudiar astrofísica. Que, bueno, pues muy dándoles la vara de pequeña que quería ir a ver las estrellas, porque a mí ese ratito de entrada a casa me sabía poco, entonces quería ir, pues que me llevaran al monte, a la montaña, a ver el cielo, ¿no? Y bueno, no conseguí eso, pero conseguí que me llevara mi padre al tejado un día, un rato. Él debió de ver que estaba despejado, dijo, hoy. Y entonces ese momento que estamos ahí un rato juntos, mirando al cielo y tal, que no duraría más de 15 minutos, pues a mí se me queda grabado como el punto en el que decido de verdad, ya siendo muy niña, que quiero estudiar eso. Y desde entonces, vamos, pues siempre fue, o sea, todos los pasos que di fueron en la dirección de quiero ser astrónoma y astrofísica. Y bueno, pues un poco ahí es donde empieza esa etapa de formación, de preguntar en el cole, ¿qué tengo que estudiar para hacer esto? Que todos te miren raro. Porque no sabrías, claro, en ese momento no eres consciente de astrofísica ni de nada, claro. Nada, querías nada. estudiar las estrellas. Sí, exacto, quería saber más de todo eso que me llamaba tanto la atención. Y entonces, bueno, pues eso, mis padres ya preguntaron en el cole, oye, que la niña dice que... Te tomaron en serio, entonces. Sí, bueno, es que ya debían de ver que si se me mete una cosa en la cabeza, va para allá. Y bueno, eso, entonces, pues eso, que había que hacer física, en Oviedo había física, por suerte, entonces, bueno, en ese momento no había problemas para entrar en la carrera, ahora ya es más complicado, pero en aquel momento pues era un 5. Y
Y luego, bueno, pues a partir de la licenciatura en física ya podías optar al doctorado, etc. Es verdad que en mi caso no fue así, no fue una línea recta universitaria, porque por el medio trabajé en un montón de cosas. Y de hecho, cuando terminé la licenciatura en física, estuve un tiempo trabajando en una multinacional de cardiología. Hice ahí una pausa en el camino astronómico. Y luego ya fue cuando, al intentar buscar doctorado, pues ya sí que me recomendaban, dice, bueno, tú has hecho la especialidad de física teórica, pero apenas has dado asignaturas de astronomía o de astrofísica, entonces te recomendábamos que hagas un máster para ya luego pasar al doctorado, ¿no? Y sobre todo también para que tú misma descubras dentro de la astrofísica cuál es la rama que te llama más la atención. Y entonces fue por eso por lo que fui a Canarias, a la Universidad de La Laguna, a hacer el máster, que fue brutal, fue una pasada. Además hay mucho observatorio por allí, ¿no? Por Canarias. Claro, sí, sí. Bueno, es que toda la experiencia del máster de astrofísica allí es la verdad que es muy recomendable. Y después, bueno, las personas que te dan clase en el máster, la gran mayor parte de ellos son investigadores del IAC, que por suerte muchos de ellos, además de ser grandes docentes, son apasionados por lo que hacen, por la investigación que hacen. Entonces eso también se transmite en las clases y para mí fue una época muy, muy bonita. Y nada, ya después la tesis y ya está, astrofísica. Por no enrollarme más, vaya. Bueno, tú enrollate lo que quieras. Bueno, lo primero de todo, Lucía, gracias por venir. Sabemos que eres una mujer muy ocupada, así que gracias por sacar un huequín para poder venir a charlar con nosotros. Te lo agradecemos mucho de corazón y además es un gusto siempre charlar contigo y escucharte. Yo te quería preguntar, al final, las personas que salimos de un pueblo pequeño, de una, pues eso, una zona, digamos, que tradicionalmente está como muy alejada de la ciencia, ¿no? Sabemos que al final, cuando queremos hacer algo, pues eso, que se escapa un poco de lo que la gente considera normal, a veces te miran raro, dicen, ostras, esta persona quiere hacer algo que suena como a magia, ¿no? A ciencia ficción. Yo te quería preguntar si en algún momento dudaste en apostar por tu carrera de investigación, tu carrera, pues eso, hacer un doctorado y demás y especializarte, o ya desde que eras pequeñita, como cuentas cuando estuviste en el tejado con tu padre, ya tenías claro que tú ibas a perseguir 100% tu actividad investigadora en astrofísica, más que nada también porque al final esos 2 años que pasaste en una multinacional, bueno, pues pueden hacer dudar a alguien que no tenga una vocación 100%, pero bueno, vemos que en tu caso, por suerte, no fue así y estás haciendo tu pasión, ¿no? Sí, a ver, por un lado, yo nunca tuve dudas en que quería hacer algo de astronomía y de astrofísica y no sabía si la investigación o qué exactamente, ¿no? También es verdad que a veces el camino tienes que ir paso a paso obteniendo información que te ayuda a tomar decisiones en los siguientes pasos. O sea, a veces desde el inicio no es fácil imaginar el final, ¿no? Entonces, bueno, como que me centraba más en qué tengo que hacer ahora, que en saber todo el camino completo. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, cuando terminé la carrera, es que yo quería trabajar, necesitaba independencia económica, moverme por el mundo, viajar, entonces, bueno, y además salí como muy agotada de la licenciatura de física. Entonces necesitaba ahí un lapsus de quiero mi independencia, quiero trabajar y se me presentó esta oportunidad, vamos, buscando obviamente, de estar un tiempo en la multinacional. Pero tengo que decir que yo en todo momento, aunque ahí estuve bien y la verdad que era muy interesante el trabajo que hacíamos, porque programábamos dispositivos médicos de cardiología, pues los desfibriladores intracavitarios, los que van como aquí, bueno, subcutáneos, ¿no? Y también los marcapasos, entonces al final no es más que análisis de señales eléctricas del corazón y ver cómo las escucha el dispositivo, si detecta esto tiene que hacer esto, bueno, también era como un trabajo técnico y a mí eso me gustaba. Entonces, bueno, yo ese tiempo en la empresa sabía que había proyección de crecer y tal, pero siempre supe que ese no era mi sitio, que era algo temporal. Entonces, no lo puedo llamar duda, porque yo nunca dudé si seguir por ese camino o en el otro, ¿no? O sea, para mí fue algo temporal. Y luego,
Sí que es verdad que de niña, cuando tú dices eso, pues quiero ser astrofísica, que la niña quiere ser astrofísica, pues claro, para mis padres yo entiendo que fue un poco un shock porque, pues más que nada porque se preocupan por ti y quieren que tengas trabajo y que puedas sobrevivir, ¿no? Y en un mundo tan desconocido como el de la astrofísica, ellos mismos tampoco saben ni a dónde vas a ir, ni dónde vas a acabar, ni cuál va a ser ese trabajo, ni si vas a tener trabajo, porque es una de las cosas por las que en algún momento se decide o se decidía, no sé si ahora ya tanto, qué carrera hacer. Si ahora ya más nos movemos por lo que nos gusta y por nuestras pasiones o por lo que tiene salida. Pero en ese momento eso se tenía muy en cuenta. Entonces, bueno, no, yo nunca tuve dudas. Sí que es verdad que llegado el momento de la tesis, yo tenía muy claro que haría una tesis doctoral únicamente en el tema que yo quería y en España. Y puse esas condiciones y tuve muchísima suerte. Pero podía haberse dado la situación de no haber encontrado una beca y no haber hecho el doctorado. La preocupación que yo tenía con el doctorado es que a mí, ya a medida que te vas conociendo, a mí me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho la montaña y tenía un perfil más divulgador, yo sin saberlo. Entonces fue precisamente el hacer la tesis y el doctorado el que me ayudó a descubrir que mi camino no era tanto la investigación como la divulgación. La verdad que la tesis, como bien dices, al final, como pasas muchos años casi conociéndote a ti mismo, a mí me pasó también. O sea, yo cuando empecé la tesis era una persona diferente a la que soy hoy en día y a la que era cuando acabé, ¿no? Y es un tiempo en el que pones a prueba también tu resiliencia mental y descubres una parte de ti que no sabías ni siquiera que tenías, ¿no? Entonces, la verdad que es un placer escucharte porque, vamos, me siento súper reflejado también en lo que cuentas. Y yo quería preguntarte un poco ya como científico también, ¿qué es lo que más destacarías de tu tesis? O sea, que si ahora mismo tuvieses que volver atrás y quedarte con algún momento en concreto, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Lo que más te prestó, lo que más te gustó, digamos. Lo que más me gustó. Sí. No, vamos a hablar de lo que más te gustó, no de lo que menos. Porque no tenemos tiempo. Porque además decías que que la Lucía niña le gustaba ver las estrellas y la tesis sobre estrellas. Así Sí, que... sí. Bueno, eso la verdad que no sé, yo, o sea, cuando empecé la tesis no me lo creía. O sea, yo no me creía bueno, que había llegado a tener un currículum como para merecerme una tesis, una beca para hacer una tesis. O sea, que eso, yo creo que hasta tercero o así no me lo creí. No sé, o sea, momentos en la tesis buenos ha habido muchos, pero, o sea, yo creo que una de las cosas más bonitas es el descubrir lo que es el mundo investigador, o sea, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero a mí, yo venía además de una empresa en la que tenías que ir vestido de una manera, tenías que conseguir que los hospitales quisieran instalar tus dispositivos a sus pacientes. Es comercial también. Sí, con mucho también de imagen, ¿no? Y yo los primeros meses en el IAC, aunque ya había estado ahí haciendo el proyecto fin de máster, yo veía a señores mayores que eran unos cracks y señoras, con una camiseta de manga corta, de algodón, con cualquier cosa aquí de astronómica, y yo decía, madre, este es mi sitio. Me encanta, o sea, no sé, o sea, las personas no tienen valía por su apariencia, ni tampoco por sus conocimientos, pero yo veía gente a la que admiraba tanto, que eran tan humildes, que te enseñaban tanto de lo que sabían y no sé, a mí eso yo creo que es una de las cosas que más me gustaron de hacer la tesis. Y luego, por otro lado, pues también lo que es el ámbito internacional, ¿no? O sea, estás rodeado de gente de todos los países, ves también la parte competitiva que hay, ¿no? A la hora de querer publicar un artículo, ser los primeros, la presión que hay, pero a la vez están, no sé, grupos de personas internacionales de distintos países trabajando juntos por un tema concreto, de un parámetro concreto, de un tipo de estrella concreto que ocurre en un momento concreto de su vida. O sea, no sé, eso yo creo que es fascinante y que es desconocido. O sea, que la gente, la sociedad,
no sabe lo que hacemos los científicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí va un poco más enlazado con... Vamos a dar a conocer lo que hacemos los científicos y que no somos frikis espelurciados, bueno, yo no vengo muy peinada, pero encerrados ahí con el laboratorio con cosas extrañas, ¿no? Sino que somos personas normales que nos gusta hacer parapente, subir el Teide y ver las estrellas también. Sí, es que al final yo creo que es justo lo que dices, ¿no? Suscitamos mucha curiosidad porque es algo como desconocido, ¿no? No es común. Entonces, la gente puede imaginar ahí que estamos, no sé, en mi caso, por ejemplo, mezclando líquidos de colores y estallan y sale humo y luego al final ves que no, ¿no? Pero es un gusto el hecho de, yo creo que descubrir lo desconocido o por lo menos intentar descubrir algo desconocido es que es una, no sé, es una emoción. O sea, yo te entiendo porque te quería hacer esta pregunta para ver si también en tu campo sentías eso, pero vamos, es que es genial. A mí me pasó exactamente lo mismo. Los mejores momentos es cuando estás haciendo algo que eres la primera persona en el mundo en el que estás viendo un fenómeno y dices, ¡guau! Y te vas a la cama y dices, ¡guau! No lo sabe nadie en el mundo. Soy la única persona, bueno, y tus compañeros y tu jefe y demás, pero somos nosotros los únicos en el mundo que sabemos esto. ¡Guau! Es que esa sensación es genial. Eso es verdad. O sea, yo justo de lo que estás diciendo, me acuerdo de estar analizando el espectro, vamos, las curvas de luz de las estrellas, porque yo lo que buscaba eran unas oscilaciones muy concretas que ocurrían a unas frecuencias muy concretas, ¿no? Y si éramos capaces de detectarlas, pues de ahí extraíamos unos parámetros que nos permitían inferir su masa, radio y edad, con la mayor precisión hasta el momento. O sea, era un método que el problema del método era ser capaz de detectar esas oscilaciones, pero si lo hacías, la precisión que obtenías de los parámetros de la caracterización de estas estrellas era muy potente. Entonces, claro, era muy frustrante porque debí de estar analizando pues, estrellas con datos de TESS. Es una misión que se lanzó al espacio en 2018. Yo empecé la tesis justo en 2018 y entonces estaban viniendo los datos frescos. O sea, y claro, eso está muy guay por lo que tú dices. Soy el primero, pero es que venían unos datos horribles porque eres el primero. O sea, te comes lo que viene, efectos instrumentales, todo tipo de cosas que no son lo que quieres estudiar, ¿no? Tienes que borrar todo eso para poder quedarte con lo que es propio de la estrella, que es lo que quieres analizar. Y claro, eso es un proceso muy tedioso y como tú dices, como eres el primero que lo está haciendo en el mundo y nadie lo hizo, nadie sabe cómo se hace. Con lo cual, venga, pues lidia con eso, ¿no? Pero sí, también está la parte esa de que todo está por descubrir. O sea, hay mucho descubierto, pero en lo que se refiere sobre todo a todas las áreas de la ciencia, ¿no? Hay muchísimo por descubrir. Pero, por ejemplo, en el caso del espacio, cuando hablamos de la composición del universo, solo ya hablando de esto, se lo habréis preguntado a Joan, ¿eh? A mí no, pero solo... Un saludo desde aquí a Joan. Composición del universo, 70 y pico % materia oscura, 20 y algo % energía, al revés, energía oscura, 70 y pico %, 20 y pico % materia oscura. Ninguna de las dos sabemos bien lo que es y todo lo que sí sabemos lo que es decir, estrellas, planetas, polvo y gas interestelar, asteroides, cometas, todo eso es un 5% del universo conocido. O sea, es un 5% que es la parte conocida de todo el universo. Entonces, jolín, eso te motiva a seguir investigando, ¿no? Si es que todo está por descubrir. ¿Cuál será el siguiente gran descubrimiento? Esas cosas, pues, me imagino que nos pasa, nos fascinan, vamos a ver. Sí, a ver, yo creo que el universo es algo que le llama la atención a cualquiera. O sea, Además, es infinito, o sea, me refiero, al final es que ahí yo el concepto de infinito a día de hoy es un concepto que me sigue resultando fascinante, porque algo infinito es algo que no se va a acabar, o sea, o al menos, bueno, eso es lo que entendemos hoy día. Entonces, por lo tanto, el universo siempre va a tener algo nuevo que estudiar. De hecho, escuchándote hablar, o sea, hablas con una templanza sobre las estrellas, el universo, el polvo ahí estelar y tal, que yo quedo, o sea, anonadado, porque es algo como, ¿sabes? Hablas con mucha naturalidad de procesos, o sea, de fenómenos y súper complejos, ¿no? Entonces, yo también, ahora me surge una curiosidad. En algún momento, por ejemplo, cuando estabas estudiando el universo,
¿sentiste como que somos puntos muy pequeños? Me refiero, como que sabemos eso, ese 5% es como muy poco y necesitaremos a lo mejor no sé cuántos miles o millones de años para poder descubrir todo el universo. ¿Eso es una cosa, es una limitación, por ejemplo, las tecnologías que hay hoy en día? ¿Es una cosa que os motiva también a los investigadores en el sentido de decir, bueno, vamos a desarrollar tecnología más potente que nos permita pues recibir mejores datos o ampliar las búsquedas? O, por ejemplo, ahí, en ese campo, claro, yo, mi campo más o menos sé un poco cómo van los avances y qué espera, ¿no? Pero, por ejemplo, en algo que estudias lo desconocido, que no sabes prácticamente nada como el universo, ¿cuáles serían los siguientes avances que tú crees que tendrían sentido para descubrir, no sé, un 10%, un 15% del universo? Diciendo 10 y 15 como números así, por decir algún porcentaje. Hombre, yo creo en ese sentido que uno de los pasos más importantes sería descubrir de qué está hecha la materia oscura, cómo funciona, qué es. O sea, eso... o sea, creo que no soy capaz ni de imaginar cuántas cosas resolveríamos si respondiéramos a esa pregunta. Sin embargo, o sea, en cuanto a las próximas, digamos, a la próxima infraestructura o próximas tecnologías que haya, bueno, a nivel telescopios, por ejemplo, ahora mismo, bueno, pues igual vosotros lo sabéis, pero por si alguien que nos escuche no lo sepa, el telescopio terrestre más grande es el Gran Telescopio de Canarias. Tiene un espejo primario que mide unos 10,4 metros y ese es el telescopio óptico más grande que hay en el mundo, que está en España. Ahora mismo se está construyendo la nueva generación de telescopios que ya son un salto, pasan de los 10 metros a los 30. Entonces, claro, ya nos movemos en unos rangos en los que, por ejemplo, para el estudio de atmósferas planetarias, bueno, pues eso va a ser una revolución. Sin embargo, ya hay un instrumento que está revolucionando la astrofísica ahora mismo, que es el James Webb, que es el que usa Laura, nuestra compañera también de Ian the Stars, en su postdoc. Entonces, no sé, creo que ahora mismo ya tenemos tecnología muy avanzada que está revolucionando actualmente la astrofísica. Hay nuevos instrumentos que están proyectándose para las próximas décadas, que, bueno, con las que eso ya va a ser una locura, o sea, pasamos de un telescopio de 10 metros a 30, pues ya son pues más del doble, o sea, el triple de tamaño. Y luego, por ejemplo, algunas de las grandes preguntas que se intenta dar respuesta próximamente, como la de la vida, por ejemplo, que a mí eso es un tema que me fascina, cuando hablas con gente que ya lleva muchos años en el campo de exoplanetas, por ejemplo, aunque es una rama de la astrofísica, digamos, reciente, pues, no sé, el primer exoplaneta, que es un planeta que orbita una estrella, bueno, fuera del sistema solar, ¿no?, que no es el Sol, se descubrió en 1995, ahora este año hacemos el aniversario, ¿no?, de 30 años descubriendo planetas orbitando otras estrellas, ya hay 5.833 o por ahí, descubiertos y confirmados y otros tantos miles de candidatos. ¿Hay alguno habitable, perdona, para la especie humana? O sea, ¿podría ser habitable alguno de esos? ¿Tiene condiciones? ¿O no se puede saber? Lo de la habitabilidad de exoplanetas es... sí, pero espera, es otra pregunta grande aparte. Vale. Entonces, no, iba a decir simplemente que en ese campo se cree ahora que en las próximas décadas estaremos ya en condiciones de, por lo menos, de ser capaces de leer cuál es la composición química de las atmósferas de planetas que están a muchísimos años luz de nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Así porque, o sea, lo desconozco todo. Claro, es que, ostras, estás estudiando algo que está, perdona, por lejísimos, muy ¿no? lejos, sí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a ver, para detectar planetas primero hay distintos métodos, ¿no? Hay métodos en los que ves de forma directa el planeta, por ejemplo, el de imagen directa, por eso se llama así. No nos esforzamos mucho con los nombres y hay muchas otras cosas que pensar. Bueno, la cosa es que esta técnica lo que se aplica es como técnicas de coronografía, que lo que se hace es, si tienes aquí una estrella,
pues la tapan, como en el capítulo del señor Burns, que tapan el sol, pues una cosa así. ¿Te gustan los Simpsons? Sí, me Es que flipan. nosotros somos muy frikis Vale, también de pues, los Simpsons. me encanta. Bueno, salta la vista. Sí, bueno, y cada vez queda menos gente de esa. Bueno, el caso es que tapas la estrella y entonces eres capaz de ver otros objetos que hay cercanos que lo que están haciendo es reflejar la luz de la estrella, ¿no?, en nuestra dirección. Entonces eso es la imagen directa. Pero bueno, los otros métodos que tienen más éxito en la detección de exoplanetas serían, por ejemplo, el de velocidad radial, en el que tú lo que haces es observar si la estrella se mueve. Cuando una estrella tiene planetas, uno o varios que la orbitan, la estrella hace como una especie de bamboleo con respecto al centro de masas del sistema planetario. Obviamente esto lo estoy exagerando mucho, ¿no? Es un movimiento muy pequeño, pero es que llegamos a resoluciones de 1 metro por segundo. Entonces, somos capaces de ver cuando esta estrella se está acercando a nosotros por el corrimiento al rojo y al azul, el efecto Doppler. Sabemos que la luz se comporta de una manera cuando la estrella se acerca al observador y cuando se aleja. Si eso se produce de forma periódica, puede estar producido porque hay otros objetos masivos que están haciendo ese efecto sobre la estrella. Bueno, pues ese es uno de los métodos de detección de exoplanetas que más éxito tienen. Pero después hay otro, que ya se llama el de tránsitos, que ahí lo que ocurre es que si el observador, por ejemplo, sois vosotros, y estáis observando una estrella que está aquí, si tiene planetas y el planeta pasa por delante del observador y de la estrella, que es la que está emitiendo luz, el planeta, digamos, tapa parte de la luz de la estrella, ¿no? Entonces, si tú te fijas en la luz de la estrella a lo largo del tiempo, pues tiene más o menos es constante y luego cae, más o menos es constante y luego cae. Esto se produce cuando la estrella está en esta posición, pero el planeta pasa por delante. Es decir, si el planeta está pasando por aquí y no bloquea la luz, pues no lo percibes. Entonces, estos métodos tienen cada uno un sesgo, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque para poder analizar de qué están compuestas las atmósferas de exoplanetas, la estrella, o sea, el planeta tiene que transitar. ¿Por qué? Porque cuando el planeta está detrás de la estrella, tú solo recibes la luz de la estrella. Entonces puedes ver cuál es la química, cuáles son los elementos químicos que tiene la estrella a través de su luz. Cuando el planeta está aquí, si mides el espectro, ya estás viendo el de la estrella y a lo mejor el de la luz que refleja el planeta en tu dirección. Cuando está aquí, estás viendo la componente, la química de la estrella y de la que pasa por la atmósfera del planeta y llega a ti. Entonces, si tú coges el espectro de la estrella y se lo restas al otro, te queda lo del planeta. Y este es un método que es el que yo creo que más está triunfando más éxito está teniendo en el estudio de las atmósferas planetarias. Y ahora mismo lo que se busca es algo que llamamos la triple huella. ¿Por qué? Porque la triple huella, nunca me acuerdo de cuáles son, ¿vale? Pero ozono, vapor de agua, CO2, algo así, solo pueden coexistir en una atmósfera de un planeta cuando hay vida en él. Y si no, pues no consiguen persistir a lo largo del tiempo, ¿no? Estos tres elementos, componentes, moléculas. Entonces, la siguiente pregunta podría ser, ¿y si hay vida y es de otra manera y entonces, pues no lo sabemos? Porque lo que estamos buscando es lo que sabemos en la Tierra, que es que hay vida, que hace que esto se pueda ver en la atmósfera y que no vemos en otras atmósferas de otros planetas, ¿no? Que es lo característico de la Tierra. Entonces, eso es lo que se está buscando y lo que yo creo que estaremos dentro de poco tiempo muy cerca de encontrar en otras atmósferas planetarias. Y sobre qué hace que un planeta sea habitable, pues hay varios factores. En primer lugar, si nos fijamos en las características que tiene la Tierra es un planeta rocoso, pequeño, que está a una distancia determinada de su estrella, una distancia apropiada para que haya agua líquida en la superficie. Es un planeta, además, que orbita una estrella que está estable,
ahora mismo el Sol tiene sus ciclos de actividad y sus cosas, que ahora estamos en un máximo, pero no es una estrella que tenga llamaradas continuas y unos ciclos de actividad súper violentos que hagan imposible la vida en el planeta, ¿no? Y también otro dato importante es que el sistema solar ya tiene unos añitos. Entonces, al principio los sistemas solares, cuando se forman, los planetas pueden migrar de unas posiciones a otras, eso hace que cambien el clima, la temperatura a la que están, y a lo mejor una vida que estaba pudiendo desarrollarse, pues muere porque bueno, no ha pasado el planeta un suficiente tiempo como para que la órbita sea estable y esté en una zona tranquila, segura, por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego hay otros factores, como por ejemplo en el caso de la Tierra, que influye mucho en el clima, como sabéis, que es la Luna, la presencia de la Luna, el eje de rotación de la Tierra a 23,5 grados. Y bueno, entonces todo esto hace que el planeta Tierra sea muy especial y sí que se han encontrado otras estrellas similares otros planetas similares a la Tierra orbitando a estrellas, pues eso, estables, tranquilas, como estamos diciendo. Y ahora, bueno, el reto es ver cómo son sus atmósferas, ¿no? Y qué encontramos en ellas. La verdad es que, claro, al final tienen que darse muchas casuísticas, al menos como entendemos nosotros la vida en la Tierra o el conocimiento que tenemos, para que exista algún planeta que pueda mimetizar o más o menos compartir estas características, ¿no? Pero a mí me surge una duda. En realidad, todos estos análisis que estamos haciendo hoy en día, si a lo mejor se repitiesen dentro de, no sé, muchos años, como el estado del sistema solar actual nuestro está como estable, ¿no? Más o menos, quiero decir, ya pasó cierto tiempo, ya se estabilizó y los planetas ya no están cambiando tanto, podría ser que en algún momento a lo mejor, no por azar, ¿no? Pero por probabilidades, alguno de estos planetas también se estabilice, o sea, ya tenga ciertos años su sistema y a lo mejor, no sé, igual encontramos que sí que hay ahí un mimetismo, ¿no? O sea, eso podría pasar. Es decir, como el universo al final es infinito y hay infinitas posibilidades, lo que pasa que, claro, todos estos datos, por ejemplo, entiendo que se están almacenando en algún repositorio y supongo que no sé si se tiene pensado repetir medidas cada X años por ver si algo que ya conocemos hoy en día cambió o cómo funcionan, por ejemplo, esos proyectos. Es que me surge la duda de eso, si al final tomamos como un tiempo fijo y decimos, vale, analizamos esto, vemos que ahora mismo la composición de la atmósfera, es X, y eso queda como inmutable, ¿no? Pero esos datos, por ejemplo, ¿se tienen pensado dentro de X años volver a repetir esas medidas o cómo funciona eso? A ver... Bueno, ya ves que me enrollo mucho cuando pregunto. Sí, no, no, está bien. Yo también me enrollo mucho respondiendo. Bueno, sobre lo de las atmósferas, eso es muy reciente. Entonces, no es que lo hayan investigado, se haya quedado ahí y ahora lo estén volviendo a investigar, sino que se está empezando ahora, desde los últimos años. Cuando la tecnología va avanzando, cada vez tienes mayor resolución y cada vez puedes obtener mejor información de lo que estás analizando, ¿no? Entonces, tú si ahora tienes un planeta catalogado como, por ejemplo, en TESS era TOI, era TESS Object of Interest o algo así, entonces ya estaban catalogados como esos planetas que eran interesantes por algo. Si la otra misión, por ejemplo, estos telescopios grandes de 30 metros que va a haber, seguramente vuelvan a visitar, vuelvan a analizar esos planetas porque van a obtener más información para dar respuesta a cosas que a lo mejor con los métodos anteriores no se podía, sobre todo para la parte de atmósferas, que vamos, estamos empezando a meter el pie en ese mundo, ¿no? Sobre los nuevos datos, normalmente, bueno, como en todas las ramas de la ciencia, siempre está lo del estado del arte, ¿no? O sea, ¿qué se sabe? Quiero investigar este planeta. ¿Qué se sabe de este planeta? Pues a menudo coges los datos nuevos y los superpones con los anteriores. Cada instrumento tiene sus sesgos y eso lo tienes que tener en cuenta cuando juntas datos de proyectos distintos, pero algo que se hace mucho también es tener datos de épocas diferentes. O sea, yo este planeta lo estudio ahora o esta estrella durante 3 campañas de, me lo invento, 15 días
ahora en 2025 y en 2030. Y a lo mejor todo eso te sirve para estudiar mejor su curva de luz, para ver si encuentras tránsitos diferentes o, bueno, o sea, cuantos más datos tengas, el resumen es, cuantos más datos, mejor, aunque un planeta ya haya sido estudiado. Luego en el año 2020, si no me equivoco, en la pandemia, decidiste volver a Pola de Allande y fundaste Allande Stars, ¿no? Cuéntanos un poco qué te motivó a ese proyecto. Bueno, en 2020 la historia es que yo, o sea, terminé mi tesis en 2023, o sea, hasta el 23 estuve todavía en Canarias. Vuelvo a Asturias ya para emprender en 2023 al terminar la tesis, pero el inicio de Allande Stars fue como él dice en 2020. Bueno, esto es muy guay de contar, o sea, yo creo que os va a gustar. A ver, en la licenciatura de física de antes no hacías nunca ninguna presentación, o sea, no hacías ninguna exposición. Bueno, yo hice una de 7 minutos, no se me olvidan, en electrónica digital en quinto. Y el resto de la carrera, o sea, yo como preguntaran algo en alto, yo me escondía y como no había que salir a exponer nada, pues, o sea, ¿esto por qué lo digo? Porque, bueno, los planes de estudio cambian y evolucionan, obviamente, pero en ese momento no se trabajaba la comunicación. Entonces yo tenía pánico escénico. O sea, yo esa presentación de electrónica digital fue bien porque me gustaba mucho, porque, bueno, el trabajo ese me había gustado un montón hacerlo, pero a mí el hablar en público, aunque éramos 4 gatos, es que lo pasaba fatal. Entonces, claro, con ese escenario hago el máster donde ya había presentaciones todos los días y yo sufrí un montón con esa parte. Y ya llego al doctorado y ahí hay reuniones internacionales todos los días tienes que exponer resultados en inglés y tal, y yo digo, esto es un sufrimiento, o sea, no puede ser. Entonces me planteé y digo yo, o sea, este miedo hay que hacer algo con él, o sea, no puede ser. Y entonces me empecé a apuntar a todo de divulgación, a todo es todo. Una charla de 15 minutos, no sé dónde, por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, voy. Una charla de 5 minutos en un cole de no sé qué, voy. O sea, a todo. Esto obviamente fue una lucha también con mis tutores porque no puedes estar todo el tiempo haciendo divulgación, no estás investigando. Pero claro, a mí me ayudó muchísimo porque poco a poco no solo fui superando el miedo, sino que fui descubriendo que me encantaba. O sea, fijaros cómo cambió una cosa a la otra totalmente. Y eso, bueno, pues nos dimos cuenta un día que estaba dando una charla a 120 personas allí en Allande. Y fue mi madre la que me lo dijo, dice, madre mía, dice, ¿te diste cuenta de ir tan tranquila y tal? Y bueno, allí también juego en casa, ¿no? Pero El típico de que bien hablas. sí, de jolín, qué cambio y cómo ya, hombre, siempre te pones un poco nerviosa y tal, pero para mí, o sea, yo puedo decir que más allá del miedo descubrí una pasión a la que ahora me dedico. Entonces, bueno, esa parte yo creo que es interesante y chula de compartir por si a alguien le pasa, o sea, que lo sepan, que se puede superar. Y bueno, eso hizo que en 2020 vi un amigo, un gran amigo de allí de Canarias, me mandó un concurso, que había visto que había un concurso de divulgación científica nacional, el Somos Científicos y Científicas, y entonces me lo mandó y me presenté. Y entonces durante 15 días estuvimos respondiendo preguntas online cuando ya estábamos en el confinamiento. O sea, yo estaba en mi piso en Tenerife sola, en casa, respondiendo a las preguntas de los alumnos. Y bueno, entonces la primera semana respondías preguntas, la segunda semana seguías respondiendo a los alumnos y empezaban las eliminatorias. Y en cada uno de nuestros grupos éramos 10 investigadores e investigadoras de distintas áreas de todo de la ciencia. Y entonces, bueno, pues yo el primer día eliminaron no sé quién y digo yo, ay Dios, todavía sigo aquí. Así hasta el último día. O sea, ¿cómo era el formato? ¿Eran eliminatorias de preguntas? No, la gente votaba. O sea, los niños, según les respondían, votaban a su favorito. Y eran niños los que votaban. Sí, los alumnos. Era como los juegos del hambre de la ciencia. Sí, exacto. A ver quién llega. Sí. Y yo ahí iba pasando las eliminatorias y digo, ay Dios, Dios mío, al final me voy a poner nerviosa con esto, tal. Y al final gané. Y entonces, bueno, a ti te preguntaban cuando te inscribías que si ganabas el premio, que a qué lo dedicarías. Y yo tenía muy claro que quería hacer algo de divulgación en astronomía en Allande, un poco por esa pasión de niña y tal.
Y nada, como gané, me dieron el premio y entonces yo empecé a poner en marcha el I Am the Stars en ese momento y luego, bueno, ya fui consiguiendo más apoyos, apoyo económico, apoyo, bueno, de materiales y también de personas que también les gusta mucho la divulgación, que apoyaron esa iniciativa. De hecho, bueno, la chica que empezó conmigo ahora está de directora en la ESA, en un apartado de comunicación y divulgación de la ciencia y tal. Y bueno, eso, fue un proyecto que empezó en 2020, era un fin de semana de actividades por distintos pueblos de Allande, que ahí fue donde también empecé a colaborar con Joan y Laura en el proyecto. Y fue muy bien, fue muy bonito y eso que arriesgamos un montón porque era 2020. O sea, en 2020 no se hacía nada y nosotros, venga para allá. Aquí, bueno, todo al aire libre, con mascarillas, con lo del gel y todo esto, vamos intentando que todos los materiales estuvieran limpios y tal. Pero bueno, aún así fue un riesgo y la verdad que fue muy bien. Y ese proyecto lo fuimos repitiendo en ese fin de semana intensivo de agosto, en 2020, 21, 22, 23 y ya en 24 como empresa. Lo único que ahora, bueno, desde el 7 de marzo ya me dedico profesionalmente a esto y entonces ya no solo hacemos el evento de agosto, sino que hacemos eventos de divulgación científica todo el año. La verdad es que es una historia, tenías razón, porque es muy bonito de contar y más bonito de escuchar. La verdad que da gusto también que, por eso, que te hayan salido bien las cosas, que hayas apostado sobre todo por venir al suroccidente, porque todos sabemos que al final la ciencia en los lugares pequeños y emprender en lugares pequeños siempre es mucho más complejo y más complicado. Yo te quería preguntar un poco también, ¿cómo notaste la acogida de la gente de Allande? Al final juegas en casa, ¿no? Pero de Asturias en general, o sea, un tema tan exótico, podríamos decir, o tan innovador como la astrofísica, contada para gente de Asturias. ¿Cómo notaste la acogida? Bueno, de las primeras llamadas de teléfono que hice fue a un ganadero que, bueno, es emprendedor, tiene un proyecto allí en Allande tienen casa rural, tienen bar, están poniendo el pueblo, bueno, es una colaboración de todo el pueblo y de una asociación que tienen allí y la verdad que son ejemplo para todo, de cómo se hacen bien las cosas. Entonces, bueno, yo intenté en la primera edición de I Am the Stars dar con esas personas que llamamos, luego aprendí, agentes territoriales, que te puedan apoyar en iniciativas. Entonces contacté con él, por ejemplo, que se llama Elías, y me acuerdo de estar llamándole, que él estaría con el ganado en el monte o donde fuera, y yo, que quiero hacer unas allí es una actividad como con el disco dorado de las Voyager que se lanzó para ver si dábamos con vida fuera de la Tierra. Y yo me imagino a este hombre ahí, venga, vale. Y me dijo que sí a todo, me dijo, dime qué necesitas, vamos para adelante, cuenta con nosotros, y yo digo, joder, o sea, ¿cuántas cosas habremos dejado de hacer por miedo a que nos digan que no? Y bueno, la verdad que el primer año sí que, bueno, pues la gente tenía, como en este caso también mi familia, ¿no? ¿Y por qué no lo haces allí en Canarias? Primero a ver qué tal te sale y luego ya si eso lo traes aquí. Y yo, que no, que lo hay que hacer aquí, que es donde está el cielo. La gracia era hacerlo allí, claro, ¿no? Claro. Y entonces eso, ya, bueno, también ellos me empezaron a ayudar. El hecho de conocer a todo el mundo, pues también mis padres me orientaron mucho, pues qué ruta podíamos hacer el primer año y todo eso. Entonces la acogida, vamos, tanto la planificación como ya lo que es el desarrollo con la gente de los pueblos y eso fue muy guay. Y ya luego entonces la gente te empieza a decir, pues yo tengo un telescopio en casa, o pues yo me fijo en no sé qué y esto es Júpiter y lo otro es tal. O sea que realmente cuando destapas la liebre, ¿no? Sale un montón de gente que igual te los llevas cruzando por la calle toda la vida y no sabes que les encanta la astronomía. Y bueno, eso, que la astronomía es una rama de la ciencia que tiene como mucho, lo que decías tú antes, ¿no? A quien no le interesa o le llama la atención el universo. Entonces, bueno, en ese caso es una rama de la ciencia agradecida, ¿no? Para fomentar el interés en la ciencia a la población. Porque lo que empezasteis haciendo era, entiendo, rutas para ver las estrellas, ¿no? Muy al principio.
¿O cuál era el objetivo? No, el primer año hicimos 2 actividades diurnas, que una era de dimensiones del sistema solar, que colocábamos, bueno, a la gente en los pueblos con unos planetas que habíamos hecho previamente por las calles de los pueblos, ¿no? Y se ponían a la distancia a la que estarían unos planetas a escala que habían hecho con plastilina así. Y entonces la gente, claro, por la calle de los pueblos, en casa Dios, o sea, ya cuando llegábamos a Neptuno ya no le veías, o sea, ya Neptuno no se veía, Claro, y tenía un planeta así, minúsculo. Entonces, claro, eso te da una noción de qué grande es el universo, qué distancia hay entre los planetas, y eso poniéndolos en línea recta, claro, que realmente cada uno está del lado del Sol que esté. Claro, porque además tenemos la imagen del sistema solar de todos a la misma distancia, ¿no? Todos Pero colocados. no están todos a la misma distancia. Eso es. El otro fue este que hicimos del disco dorado de las Voyager, que fue bonito porque ahí queríamos que cada pueblo preparase su propio disco con información de su pueblo para lanzarlo al espacio. Entonces ahí te hablaban de, bueno, de las canciones, de qué era típico, si tenían ganado, si yo qué sé, si había un lavadero guay en el pueblo, pues, o sea, en ese disco al final tenías toda la información que representaba a esos pueblos para hacer una simulación de enviarlo al espacio por si una, no quiero decir alienígenas, pero es una palabra que tenía que salir, bueno, lo perceptaba o lo recogía en algún momento en el espacio y eso fue. Y luego estaba la parte de las observaciones nocturnas, que esas ya eran, bueno, pues de explicar a la gente qué constelaciones estamos viendo, cómo distinguimos estrellas de planetas, si estamos viendo alguna galaxia y estas cosas, y luego ya lo que es la observación con los telescopios. Que estarán encantados contigo, ¿no? Porque al final les estás dando mucha vida a los pueblos, al final, con ese tipo de actividades. Lo que recibo es cariño, la verdad, y agradecimiento, y yo siento lo mismo, así que a seguir peleando. Joder, la verdad es que mola. Es que mola muchísimo. O sea, es que a veces no somos conscientes también de lo afortunados que somos de crecer en un pueblo, de estar en sitios puros, tradicionales, y el hecho de poder retornar a casa después de haberte ido, haberte formado, haber estudiado cosas tan interesantes y tan complejas, pues eso, como cómo funciona el universo, ¿no? Y poder retornar a casa y explicárselo a la gente y que despertar esa curiosidad, sobre todo yo me imagino también en niños. Los niños que te escuchan, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor estás formando ahí el granito de la curiosidad y vas a crear una escuela de astrofísicos en Allande. Igual dentro de 30 años viene una y nos dice que, como con lo que contabas tú del tejado de las estrellas, pues había una Lucía que hacía actividades por aquí y bueno, nunca se sabe. O la gente que nos esté escuchando. Igual estamos aquí creando futuros astrofísicos y astrofísicas. A mí me surge una curiosidad, por ejemplo, si pudieses, imagínate que pudieses volver atrás en el tiempo, ¿no? Y encontrarte con tu yo de, pues eso, de hace muchos, bueno, no tantos años, de hace X años. Ojo que el jardín me iba a meter, ¿eh? Fue rápido. Yo lo iba a cortar, ¿eh? Si pudieses hablar con la Lucía de 10 años, ¿qué le dirías? Con todo lo que sabes ahora, ¿qué consejo le darías? O con futuros niños, o sea, con futuros astrónomos, por ejemplo, ¿qué consejo les darías? A ver, nosotros en Allande Stars ahora mismo trabajamos mucho en coles, ¿no? Y tratamos de no solo fomentar el interés en la ciencia, sino generar referentes, mujeres en ciencia y, bueno, también concienciar sobre la protección del cielo. O sea, estamos trabajando bastante estos aspectos. Y también el del emprendimiento. O sea, aquí parece que hay que ir todos a hacer lo mismo. Y jolín, cuando muchas veces vas a los institutos y les preguntas, vale, todo el mundo quiere estudiar, o sea, les preguntas, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿qué quieres, ser de mayor, ¿no? ¿O qué quieres, cuál es tu objetivo dentro de unos años? Y te dicen, estudiar veterinaria. Y no, tu objetivo no es estudiar veterinaria. Tú quieres estudiar veterinaria, es un paso que vas a hacer para lo que quieres conseguir, pero tú, ¿entendéis? O sea, como que lo que tú quieres hacer es mejorar el bienestar animal, cuidar a los animales heridos, yo qué sé, lo que sea. Pero no es estudiar, o sea, Ese es el medio. Es una herramienta. Claro, tenemos que soñar, o sea, eso es a lo que voy. Tenemos que atrevernos más a soñar, no a pensar
en cada uno de los pasos ahí todo superestructurado, va a dar 1000 vueltas, a lo mejor. Entonces yo lo que les digo en los coles es, pensad en qué os gusta. A lo mejor no es posible, pero que nos quede la duda, ¿no? Escucharos a vosotros mismos para ver qué os hace vibrar el corazón, qué os gusta, cuál es la dirección en la que os ponéis más felices, no sé. Y bueno, poco a poco ir averiguando dentro de esa dirección qué es lo que hay que os apasione. Y bueno, tampoco es un obsesionarse, ¿no? Con tengo que hacer esto y si no hago esto ya mi vida es una mierda, se puede decir. Sí, claro, claro. En el vídeo luego ponemos que no está creado para niños. Es que me pregunta. Y digo que no. Además, con todos los tacos que suelta Agustín. Sí, bueno. Bueno, yo ya los solté todos en el Volando Voy, o sea que no hay... En fin. Te lo dijo él. Me lo dijo él. Sí. Bueno, el caso que... O sea, yo lo que les digo es que se atrevan a soñar. Y que luego ya investigarán cómo llegar a ello, pero que se atrevan a soñar. Y también les animo a pensar que el emprendimiento es una vía posible. O sea, no siempre el ser funcionario o el tener un trabajo... Puedes crear tu trabajo, puedes crear tu proyecto, puedes hacer algo que no haya hecho nadie antes. O sea, eso también es una opción. Es más difícil, pero también es una opción. Y luego, por otro lado, también les pregunto muchas veces, sobre todo cuando vamos a centros educativos en zona rural, si alguno contempla volver a casa. O sea, si hay alguien que quiera volver a casa. Porque parece que siempre se empuja a que nos tenemos que ir fuera a estudiar, que por supuesto es muy importante y también lo recomiendo, pero, o sea, que volver a casa no es un fracaso, volver a casa no es un plan Z, puede ser un plan A. Y, de hecho, está bien que nos responsabilicemos, ¿no?, del futuro del territorio de alguna forma. Entonces, bueno, como siempre se nos empujó hacia afuera, yo intento también, por lo menos, plantear la posición de, o sea, la opción de, también podéis pensar en qué queréis hacer para traerlo al territorio. Es que esa es la clave. Es justo, o sea, te juro que no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, es que es eso. Yo muchas veces tuve esa percepción, incluso, bueno, ya lo sabes, en ciencia es como la excelencia siempre está fuera de España y te tienes que ir fuera porque si no te vas fuera no eres nadie, porque no vas a aprender en los mejores sitios y no vas a investigar con los mejores investigadores del mundo. Y a ver, irse fuera y estar un tiempo por lo menos viviendo experiencia o fuera de tu zona de confort está bien, porque también aprendes, tienes conocimientos, te conoces más a ti mismo, pero es que en realidad el talento florece en cualquier parte. No tienes que irte el culo del universo, perdón de la expresión, pero para estar con los mejores. Muchas veces los mejores pueden estar en casa, pueden estar aquí en Asturias con nosotros. O sea, aquí hay grandes mentes, hay gente que le gusta mucho trabajar en Asturias, que le motiva, que lucha por sacar adelante el territorio. Entonces, joder, al final también tenemos que hacer una apuesta por lo que queremos, ¿no? Porque si no, luego se va a perder. Quiero decir, si todos pensamos, no, hay que irse de Asturias y tal, esto va a quedar vacío. Y si no retornamos y no promocionamos el talento de aquí, es que al final la región va a ir a menos, ¿no? Y se van a perder, pues eso, oportunidades de crear cosas tan bonitas como las que estás haciendo tú. Entonces, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, vamos, 100%. Y bueno, siguiendo un poco también con... Es que hasta me emociono. Es que eso no era una pregunta. No era una pregunta, es que era una... Sí, es que me emociona, la verdad. Estas cosas a mí ya sabes que soy muy intenso. Sí. Pero bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo ahora? Lo que más me gusta de mi trabajo ahora es, uno, trabajar con mis amigos. O sea, yo tengo el lujo de trabajar con amigos. O sea, se dan sinergias entre gente que está apasionada por lo mismo. O sea, es que es maravilloso. Bueno, con Joan y Laura tengo un tesoro, o sea, eso que dure muchos años porque es una maravilla. Pero es que además, bueno, nosotros en Allan de Stars trabajamos haciendo sinergias entre la astronomía, la astrofísica y otras ramas de la ciencia, otras disciplinas, del arte, de la música, etcétera. Entonces, si por ejemplo hablamos en un castro de época prerromana que tiene casi 3000 años de historia, como por ejemplo el castro de Sant Lluís en Allande,
necesitamos a alguien que hable de la parte arqueológica e histórica, porque nosotros no somos expertos en eso. Entonces, normalmente intentamos tirar de talento local y, bueno, pues ya de 5 años de proyecto, al final la gente con la que colaboras terminan siendo tus amigos, ¿no? Y gente cercana con la que unas veces haces actividades y otras veces te vas a comer por ahí o a dar un paseo. O sea que... Y además es bonito tirar también de talento local porque conocen la zona y porque pelean por lo mismo que tú. Entonces también muchas veces surge de la gente la cosa de, oye, ¿sabías que hay una ruta no sé dónde que tiene unos túmulos funerarios que no sé qué? ¿Por qué no hacemos una actividad allí? Y, jolín, esas iniciativas son fundamentales para ir generando actividades nuevas y también porque ya vienen de la voluntad de colaborar y de aportar. Entonces, bueno, para mí lo de la red de colaboradores es muy importante y también eso, el disfrutar de lo que hacemos. Es que nos lo pasamos bien haciendo lo que hacemos. Siempre hay momentos de estrés y mi hermana, por ejemplo, a la Jan de Star lo llama Jan de Estrés. Eso se quedó ya bautizado. Pero bueno, creo que nos entendemos muy bien y que es fundamental que haya esta relación, porque también se transmite a la gente que viene a las actividades. Y por otro lado, otro que más me gusta es que esto es un espacio muy creativo. O sea, aquí un día estás hablando con el arqueólogo de cómo los romanos orientaban sus construcciones de una determinada manera por distintos motivos, entre ellos también el astronómico. Y otro día estás caminando con una chica que es doctora en biología y te está hablando de la forma de los ojos de los pájaros, de la zona, de los diurnos, de los nocturnos, de las plumas. Y entonces esto tiene infinitas posibilidades, nunca se acaba, no hay 2 semanas iguales en mi trabajo y estás constantemente aprendiendo de cosas que a lo mejor pues no las estudiaste, no hiciste un doctorado, no eres experto, pero tienes la oportunidad de preguntar a personas que sí lo son. Entonces, claro, a mí, que me pasa como a vosotros, que tengo 2.000 millones de preguntas, pues la verdad que es fascinante. Y tengo un montón de personas que yo creo que, vamos, si queréis, yo os los recomiendo para que vengan aquí al podcast. Luego llegaremos a eso, pero a nosotros nos pasa un poco con este proyecto también, que al final, aparte de que yo creo que somos muy frikis del conocimiento, que a los dos desde bien pequeñitos nos gustaba mucho saber y nos sigue gustando, tenemos la suerte de poder traer aquí a gente como tú, ¿no? Y como Joan y como tantos otros que pasaron, que cada uno es experto en su tema y nosotros tenemos la grandísima suerte de poder preguntar nuestras dudas y estamos aprendiendo muchísimo. Y a mí lo que más me gusta aquí es que estamos aprendiendo la de Dios. Claro. Entonces, sí que te entiendo perfectamente ahí, te entendemos, vamos, perfectamente los dos por eso, porque cuando tienes la suerte de poder hablar con alguien que sabe mucho de un tema y poder preguntarle tranquilamente y resolver tus dudas, pues eso es una pasada. Eso es una pasada, ¿verdad? Que en relación a lo que contabas de la parte astronómica y de las antiguas civilizaciones, lo que contabas de los castros, ¿encontrasteis en Allande alguna relación entre temas arqueológicos y astronómicos? No hay un estudio como tal de arqueoastronomía hecho en Allande. Es una de las cosas que queremos hacer. De hecho, bueno, yo el año pasado hice un curso de arqueoastronomía en el INCIPIT, en el Instituto de Ciencias del Patrimonio. Sí. Nunca lo había oído. Es la, digamos, área de la astronomía que estudia cómo los diferentes yacimientos arqueológicos a lo largo de todo el mundo están relacionados con posiciones de cuerpos celestes. Entonces, bueno, pues claro, no te puedo dar como datos en el Castro de Sanchús hemos sacado esto porque está por hacer, pero sí que allí lo que hacemos es explicar cosas más generales. O sea, pues cómo se orientaban las murallas normalmente, o que normalmente había una plaza donde se hacían ciertos rituales, sobre todo en época prerromana, y bueno, tampoco me quiero meter mucho en este campo porque no es el mío, pero sí que es verdad que es una de las muestras en las que vemos que la astronomía estaba muy presente en el territorio, se tenía muy, muy, muy en cuenta. Como nuestro lema del proyecto Allande Stars es conectando cielo y tierra, pues es importante que saquemos todos esos hilos, ¿no?, invisibles que conectan el territorio con el cielo, porque las personas que vivían ahí y construyeron estos poblados conocían el cielo mejor que nosotros.
Entonces... No tenían tanta contaminación lumínica, ¿no? Bueno, eso aparte, exacto. Como ahora. Tenía que ser brutal vivir en ese momento. Aprovechando un poco el hilo de Agustín, aunque yo tengo ahí un poco de información privilegiada, no voy a decir la fuente, quería preguntarte ¿por qué es tan buena la calidad del cielo en Allande? Bueno, no solo en Allande, bueno, me refiero a Allande, Tineo, o sea, sé que la de Allande, por ejemplo, es excepcionalmente buena. ¿Por qué pasa esto? Y también me gustaría preguntarte, aprovecho para hacerte una doble pregunta, ¿qué cosas tenemos que mejorar como sociedad para preservar la calidad del cielo? Uf, muchas. Bueno, la primera, el cielo de Allande ahora mismo es el único de Asturias que tiene una certificación Starlight. Esto lo que significa es que pues, se ha hecho un estudio astroturístico del concejo, que esto por la parte turística es ver si hay servicios en el territorio que puedan alojar a posibles turistas del turismo de estrellas, pues restaurantes, alojamientos, taxis, servicios, bueno, fundamentales para ello. Y por otro lado, en la parte astronómica, lo que se hace es medir la calidad del cielo en distintos puntos del mapa del territorio. Entonces, cuando el auditor de la Fundación Starlight vino a Allande a medir el cielo, bueno, yo estaba en Tenerife, eso fue en 2021. Yo estaba en Tenerife y me enteré de que venía y cogí un avión y resulta que luego veníamos los dos en el mismo avión. ¿Vino por mediación tuya? Bueno, eso fue a través del ayuntamiento. El ayuntamiento de Allande se dio cuenta de que esto de la certificación Starlight podía ser algo muy potente y entonces, bueno, un poco con mi colaboración, lo solicitaron a la fundación y entonces, bueno, mandas una serie de documentaciones, bueno, de distintos documentos, perdón, y luego, una vez que analizan esos documentos, vienen a hacer la parte, digamos, la auditoría. Entonces, este hombre, que se llama Juan Vicente, el Ledesma, pues estuvo en Allande y yo le llevé a donde llevo toda la vida viendo las lluvias de estrellas y tal, que es en la zona del Alto de la Marta, en Allande. Y le llevé yo con el todoterreno de mis padres. Llegamos allí y recuerdo que se bajó del todoterreno. Este hombre trabaja en el Parque Nacional del Teide. O sea, ya no es que se sorprenda con un cielo lleno de estrellas, ¿no? Pues se bajó del todoterreno, miró así para arriba y dijo, ¡mi niña! Y digo, yo, mi niña. Así como. Y digo yo, joder, la verdad es que era un día brutal. O sea, era un día, digo yo, Dios, qué suerte. O sea, y empezamos a medir, que yo le estuve ayudando, y luego, con el paso del tiempo, me confesó que esa medida del cielo de Allande había sido la mejor que había hecho en su vida. ¿Qué medís exactamente? Auditor. Medimos, ostras, ahora no me sale el nombre del parámetro, como la oscuridad, básicamente. Pero bueno, la mides como en el cenit, en dirección hacia el cenit, y luego, bueno, pues varias medidas bajando hacia el horizonte porque la contaminación lumínica se acumula en el horizonte, ¿no? Entonces, cabe esperar que la mejor medida esté en el cenit, pero bueno, al final tienes que hacer medidas en, bueno, todo alrededor. Y sí, no me sale el nombre del parámetro ahora mismo. Bueno, el caso que tuvimos la suerte de que aquel día él pudiese disfrutar de ese cielo y es que esto ¿por qué es importante? Porque yo estoy segura de que en Allande la gente pues mirará para arriba y le llamarán la atención las estrellas, pero no sabe que está en un sitio tan potente. Entonces, por eso, la cosa de darlo a conocer, ¿no? De atraer a gente para que lo disfrute con nosotros. Porque esto ocurre en las salas de Asturias. Porque en la zona centro, al final, la luz no es solo que esté en Oviedo, Gijón y Avilés, es que se propaga, ¿no? Entonces, bueno, hay una zona de alrededor, esto se puede consultar en un mapa que hay de contaminación lumínica que se llama Light Pollution Map, no sé si .org o algo así. Y ahí se puede ver perfectamente cómo el suroccidente asturiano es una isla de oscuridad, pero vamos, perfecta, entre comillas. Porque la calidad del cielo es únicamente que haya contaminación lumínica, por ejemplo, de ciudades grandes o hay más parámetros que se miran. Hay más parámetros. De hecho, bueno, también influye, también estudian los porcentajes de noches despejadas a lo largo del año. Esto, ahí estábamos muy al límite, por ejemplo. De nubes y de eso. De nubes, exacto. Y luego también se mide, bueno, también influye, mejor dicho, la calidad del aire. O sea, el aire puro
influye muchísimo para las medidas, ¿no? Y la transparencia del aire también. Entonces esto también, cuanto más te alejas de ciudades, pues lógicamente, y de industria y tal, la contaminación del aire también es menor. Y de hecho, bueno, a raíz de colaborar con gente experta en biodiversidad, pues ya nos dijeron que hay pues ciertos líquenes y especies de líquenes en Allande, en los bosques, que solo proliferan, solo viven en lugares en los que el aire es muy puro. Entonces, bueno, es una combinación de parámetros también de la orografía también es importante para esto, que hacen de Allande un buen sitio. Sin embargo, hay otros sitios en Asturias, también en la zona de Picos de Europa y bueno, la zona de Somiedo y tal, que tienen cielos espectaculares. Vamos, que eso no es que Allande sea el único, es el único que te está certificado, pero hay muchos otros lugares que afortunadamente... Lo tengo aquí. Luego, en el programa pondremos la captura del de mapa. La web. Sí, y luego, aquí. Bueno, tu otra pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tenemos que trabajar en torno a la concienciación o cuánto tenemos que mejorar? Todo. Porque, respuesta fácil, todo. A ver, es que, mirad, yo, por ejemplo, cuando hablamos de concienciación en torno a la contaminación lumínica, hay que tener en cuenta también el contexto en el que lo haces, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces cuando hablas de reducir la contaminación lumínica, la gente piensa que queremos estar a oscuras. Ese sería el escenario ideal. O sea, pero no, siendo realistas, nadie quiere optar a eso, ¿no? También quieres ir por la calle y ver las escaleras, ¿no? Y las aceras. Pero sí que se puede iluminar de forma más inteligente y sí que se pueden tomar medidas para que la luz vaya hacia donde la necesitas y no se propague hacia el cielo para nada. Sobre todo porque eso también tiene un impacto no solo en la salud de las personas, sino también en la biodiversidad, etcétera. Y es un derroche energético, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que pensar si cosas que están normalizadas son, o sea, darle una vuelta a cosas que estamos haciendo si son lógicas o tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, tú ahora caminas por una ciudad y hay una guerra de luces de los escaparates. Todos quieren llamar tu atención. ¿Dónde está el límite? O sea, el límite ya en el que te traspasa como el señor Vance también. O sea, quiero decir, esto hay que regularlo, ¿no? Hasta aquí se puede iluminar. Y de aquí más arriba ya es nocivo, ya no es necesario. Y hasta X horas también, ¿no? Exacto. A las 5 de la mañana tampoco hace falta que esté un escaparate. Eso es. Entonces, bueno, como que hay diferentes medidas que son muy sencillas de llevar a cabo, que pueden tener una repercusión muy grande en la contaminación lumínica. Bueno, las típicas farolas estas victorianas que echan la luz para arriba, en vez de las nuevas que ponen LED, que son como por arriba son de plástico y por abajo ya llevan cosas así, vamos. Sí. Bueno, y luego temperaturas de color que me imagino también que influyan bastante. Exacto. Sí, siempre tender a luces más naranjas, más rojizas, más cálidas. No de quirófano. No, exacto. Yo es que tengo una guerra contra las luces de quirófano. Ya. Soy antiblanco. Sí. O sea, sí que está demostrado que para algunas cosas, pues a lo mejor para concentrarte trabajando o determinados horarios, te vienen bien, pero el resto no es necesario. Y realmente el sol, ¿sabes? La luz, bueno, el sol no sé si sería neutra, quizá de temperatura un poco menos, pero que el sol no es blanco realmente. Exacto, sí. Así que... Yo te quería preguntar por tu top 3 de cielos de España, por ejemplo. Las 3 zonas, sabiendo que Allande probablemente sea el uno. ¿Qué te va a decir? ¿Qué otras 2 zonas recomendarías para ver cielos? Vale, bueno, para mí la número 1 es La Palma. O sea, ahí, lo siento, Allande está en mi corazón, pero es que La Palma es exagerado. O sea, dicho... en La Palma, o sea... Bueno, es que no sé, lo cortáis luego, ¿no? Pero, a ver, eso, para mí el número 1 es La Palma. O sea, La Palma es espectacular. Hay, o sea, muchas noches de estas que hay tan buena noche, hay tantas estrellas que te cuesta encontrar las constelaciones conocidas. O sea, para los que conocemos el cielo, hay veces que miras y tardas como un tiempo en ubicarte porque dices, Dios, es que este cielo es impresionante. Y eso, bueno, no es casualidad, es porque se están aplicando leyes del cielo, protegiendo el cielo no solo de La Palma, sino de la parte de Tenerife que ilumina, ¿no?, hacia La Palma.
Y bueno, sobre todo también por lo de los alisios, de las nubes que se quedan a 2000 metros de altitud, la altitud y la ubicación del observatorio, vamos, pero en general para mí La Palma es el número 1. El número 2 está complicado. Puedes hacer un empate técnico si quieres. Venga, voy a hacer un empate técnico. Tengo muchas ganas de ir a la zona de Extremadura, de Gredos y toda esa zona porque, vamos, por lo que oigo hablar a compañeros y también, bueno, luego, por ejemplo, la Fundación Starlight trabaja no solo destinos Starlight, como por ejemplo sería el de Allande, sino reservas. Las reservas son cielos aún más oscuros, ¿no? Son un escalón más en esas restricciones que tienen que cumplir los territorios para tener ciertas calificaciones. Certificaciones. Bueno, entonces el caso de Gredos me llama muchísimo la atención y por supuesto yo pondría ahí a Allande. Allande tiene que ocupar un espacio sí o sí en el top 3. Sí. Quería preguntarte por la astrosismología, que me llamó mucho la atención cuando lo leímos en tu currículum, que explícanos un poco qué es sismología en el espacio, cómo suena o... Sí, terremotos. Vale. No. Vale. No, bueno, lo que ocurre es que las estrellas tienen pulsaciones, tienen ciclos de actividad, tienen oscilaciones. O sea, en la superficie de las estrellas están pasando un montón de cosas. Y en su interior también, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la estructura interna del tipo de estrella que estás analizando, vas a poder ver, idealmente, en su superficie, un tipo de oscilaciones u otras. Estos son como frentes de ondas que se propagan por el interior, por las cavidades interiores, pero tú las observas como cambios de luz en la superficie. Entonces, nosotros lo que hacíamos era con el satélite TESS, pues eso, estudiabas las estrellas medías su brillo durante ciclos de 27 días y, bueno, aplicábamos transformadas de Fourier, trabajábamos en el espacio de frecuencias y nos fijábamos justamente en una zona en la que debía de haber como un pequeño resalto en ese patrón de frecuencias en el que viene de analizar qué señales se repiten en la curva de luz. Uh-huh. Si tú en una curva de luz tienes una estrella que tiene un periodo de rotación, no sé, por ejemplo, de 5 días, pues en 5 días, pasado a frecuencias, vas a obtener un pico grande con sus armónicos, ¿no? Pues en las oscilaciones estas que medimos en astrosismología es algo similar. Tú vas en un determinado punto de la PSD que llamábamos, ¿no? Del espectro de Fourier, del análisis, vas a ver un pequeño resalto que va a tener unas características de anchura, de altura, etcétera, determinadas en función de cómo oscilan, de cómo se propagan esas oscilaciones por dentro de la estrella. Dicho de otra manera, tú de ese análisis de la curva de luz extraes unos parámetros que te indican que esa estrella tiene tal masa, radio y edad. Y además te está dando información de cuál es la estructura interna, a través de otros parámetros, de esa estrella. Entonces, lo que es flipante de todo esto es que de un puntito que está a X distancia de ti, puedas saber qué tiene por dentro, cómo es por dentro, cuál es la física, cuáles son los fenómenos físicos que está ocurriendo por dentro de la estrella en función de unas pequeñitas oscilaciones de microhercios, o sea, es como si vibrase, que es capaz de medir. Como si vibrase, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, son patrones de frecuencia, de vibración. Eso es. Es muy interesante, la verdad. Bueno, de hecho, o sea... es que es lo que hablamos antes, que un puntito ahí, que sepas toda esa información de ella. Bueno, a mí personalmente, o sea, hubo una cosa, por ejemplo, que me llamó muchísima atención. Un día Joan llevó a la empresa un telescopio, pero solar, sí, para ver el sol. Y yo estaba mirando el sol y se veían como tormentas solares. Sí. Eran como, o sea, no sé cómo describirlo, como unas ondas que podías ver que salían del sol
Y es que a mí me flipó porque, claro, yo nunca había visto, o sea, nunca había visto el Son sol. las llamaradas esas, ¿no? Exacto, como una especie de llamaradas. Protuberancias, erupciones. Esas son las Exacto. que tumban los satélites y sí, ¿no? Buah, pues- No había una movida con las ondas de radio, con eso, o algo así, ¿no? Con las ondas de radio. Quiero decir, como que afectaba a los satélites y... Sí, bueno, cuando hay tormentas solares grandes, bueno, hay que tomar ciertas precauciones en la Tierra y también en los satélites que están en el espacio, ¿no? Pues a lo mejor rotan los paneles solares o los protegen o... Claro, porque esas sí. llamaradas aplicadas, o sea, en escala del tamaño del Sol debe ser... Sí, son... Bueno, de hecho hay imágenes en internet que, vamos, el tamaño de la Tierra es enano en comparación con el tamaño de estas tormentas, ¿no? Y sí, el Sol es el gran desconocido, es como que, las estrellas todo el tiempo, y oye, tenemos una muy grande. Es que a veces, a mí me lo dice la gente, ¿no? Dice, bueno, pero por el día, ¿qué estrellas vais a mirar? Y yo, jolín. Hay una a 8 minutos luz, o sea, tenemos una mucho más cerca. Tiene un montón de cosas interesantes para ver. Y de hecho, este año, en 2025, que estamos en ese pico, ¿no?, del máximo de actividad del Sol, que tiene ciclos de 11 años, el último máximo fue en 2014, pues estamos ahora, eso, en 2025. Y por eso estamos viendo en las noticias últimamente que hay auroras boreales en Asturias y estas cosas vienen de ahí. De hecho, se vio en Somiedo, ¿no? Me parece. ¿No fue en Somiedo donde se podían ver? Hace relativamente poco, bueno, poco. Nosotros las fotografiamos en Allande. La noticia de Somiedo no la vi, pero perfectamente, si se pueden estar viendo en Allande, se están viendo. Es cuestión de latitud. Entonces, vamos, si son visibles desde Asturias, serían desde la costa, desde Somiedo, desde muchos sitios. Y ahora en 2025 lo vamos a ver más. O sea, estamos en el momento de las auroras boreales En Asturias. En Asturias, exacto. Yo quería preguntarte un poco, porque bueno, Agustín y yo te vimos en el programa de Volando Voy con Calleja. ¿Cómo surgió esto? Y también un poco, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste? Cuéntanos así un poco migas de... Migas. Sí. Bueno, una de las migas es, no sé si visteis, uno de los titulares que hubo en La Voz de Asturias. El de la cama. Sí. Lo vi. Es que buscando información porque yo lo volví a ver porque lo había visto en su día, pero no me acordaba. Entonces, para tenerlo fresco lo vi y lo primero que sale es como la asturiana que llevó a la cama a Calleja o algo así. Y casi le hace llorar. O sea, en titulares, Sí. ¿quién es Lucía González Cuesta? La asturiana que llevó a su cama a Jesús Calleja y casi le hacía llorar. Y yo, ¿en serio? O sea, el mayor clickbait posible. Claro, yo toda la vida estudiando y voy a salir en la tele por esto. Yo es que, bueno, en fin. Pues mirad, ellos, ya sabéis que el programa de Volando Voy se dedica a impulsar iniciativas que ayuden a la zona rural, ¿no? Al futuro de la zona rural, a luchar contra la despoblación o, bueno, construir un futuro, ¿no?, en la zona rural. Entonces, con la cosa de que Jesús Calleja se iba al espacio este año, ellos ya tenían el ojo puesto en colaborar o impulsar algún proyecto astronómico. Entonces hicieron como una búsqueda así de proyectos a nivel nacional y dieron con el nuestro, y a mí me llamaron, o sea, me mandaron un email ellos, que yo cuando lo vi, o sea, yo os puedo decir que sabía que en algún momento iba a pasar algo con Calleja. O sea, lo sabía, mis amigas me llevan años diciendo, tú eres como Calleja pero en chica, porque a mí me gustan mucho todos los deportes de aventura y, bueno, en fin. Entonces decían, eres la Calleja en chica. Y yo sabía de alguna manera en mi corazón que en algún momento nos íbamos a conocer, pero yo no había movido ningún hilo. Entonces, cuando veo ese email, digo yo, ostras, digo, qué fuerte. Y nada, eso, ponían como que era la productora de Zanskar, que es la que lleva lo del programa Volando Voy, que se ponían en contacto con nosotros para ver si podían hablar con Lucía González Cuesta, tal, y yo, sí, ahora mismo, y claro, que no soy yo. Soy yo. Y bueno, nada, ahí empezamos un proceso que, bueno, te llaman, te preguntan un poco de qué va el proyecto, tal. Un proceso de selección de 7 meses, 8 meses, en el final de la tesis. O sea, yo defendí la tesis el 7 de marzo y el 8 de marzo me reuní con ellos y me dijeron que iban para adelante con el programa en Allande. O sea, que todos esos meses anteriores, con la locura de final de tesis, un montón de llamadas de teléfono con la productora, con la directora, con la guionista, bueno. Y nada, ellos lo que querían saber es, bueno, como
les llamaba la atención el proyecto Allende Stars, querían venir a Allende, pero graban a más personas, no solo a mí, ¿no? Entonces querían hacer como una lista de personas a las que también entrevistar y ver quiénes serían interesantes para participar en un programa. Entonces, bueno, si visteis el programa ya visteis que lo hicieron bien, el paisano por lo lo meten menos en con el Pepe. helicóptero. Es que, por favor, es que Sí, sí. Pepe es insuperable. O sea, hubieran podido hacer el programa solo con él, porque es maravilloso. Pero bueno, para los que no lo conozcan, es un señor que tiene 95 años y es un crack. O sea, es un crack. Bueno, el típico paisano de... Sí. Pero bueno, que tiene unos golpes y bueno. No estaba seguro de que fuese suyo. No, bueno, ya ves que acabaron con las columnas ahí. Bueno, pues y yo ahora le veo por las mañanas cuando voy a tomar el café por Pola y todas las veces me dice, ¿cuándo volvemos para ir para arriba? Porque claro, volamos los dos, cada uno con Calleja, pero volamos los dos en el helicóptero. ¿Cuándo volvemos? Digo yo, cuando quieras. Y bueno, la cosa que para mí fue, además estaba en un momento en el que grabamos en junio, pero estaba en un momento en el que acababa de terminar la tesis y yo estaba agotada, o sea, estaba a mínimos de energía. Y es que esto además es una cosa como que involucra a toda tu familia, porque al final vinieron a grabar a casa de mis padres. Para elegir dónde grabar anduvieron toda la casa. Mi madre, imagínate, limpiando, o sea, ahí no había ni mi padre segando todos los prados, o sea, no había ni una hierba ni una mota de polvo en 1 kilómetro a la redonda. No, claro, viene la tele a grabar a casa. Claro, imagínate, hay que ponerse, estos, pues vamos, ahí mi madre compró cojines, cambió telas, o sea, y yo, mamá, por favor, o sea, déjalo como está, que está bien. Pintaron la casa por fuera. No, pero es que, o sea, os voy a contar una cosa que esto es para reírse, porque ellos vinieron un lunes, empezaban a grabar al día siguiente, pero el lunes querían ver, pues decidir finalmente dónde se grababa, ¿no? Entonces, bueno, como cada espacio que veían les encantaba. Y este es un grupo de gente joven, o sea, eran todos majísimos y bueno, ay, no, aquí nos encanta, aquí qué vistas, no, mejor aquí, así por toda la casa. Y claro, vieron mi habitación también, por eso ellos ya debieron apuntar ahí, ¿podemos llevar tal? Bueno, el caso es que la única cosa de toda la casa que no habíamos limpiado era el garaje de fuera. O sea, en mi casa hay 2 garajes, uno interno de la casa, bueno, en mi casa es la de mis padres, y otro externo. Bueno, pues el garaje de fuera estaba con telos de araña, bueno, tampoco es que esté tan viejo, pero bueno, está de no limpiarse nunca. Pues les encantó ese garaje. O sea, que se fueron de casa. Uy, no, esto es muy Steve Jobs, es como que empiezas un proyecto aquí en el garaje tal y luego ya vas creciendo. Y mi madre y yo mirándonos así, en plan, no, por Dios, que se fueron ellos a las 8 de la tarde y mi padre, mi madre y yo limpiando el garaje a las 8 de la tarde con la Karcher y terminamos a las 10 de la noche pingando y al día siguiente grabamos allí, ya sin telas de araña y más felices. Quiero decir, al final es lo das todo para que quede bien y afortunadamente nos cuidaron mucho. Fue una súper experiencia porque al final estás una semana entera grabando, son muchos nervios porque estoy, Dios, a ver si en algún momento voy a decir algo que no es preciso y me van a ver los del IAC, ¿sabes? Y voy a salir ahí como la astrofísica que dijo una cosa mal. Entonces, bueno, como que sí que tienes mucha presión, pero nos cuidaron mucho y fue muy bien. Él es súper campechano y yo me sentí muy cómoda con él dentro de que, bueno, estás nerviosa y tal. Y luego, en la entrevista que me hizo, que aparece en el programa 5 minutos, realmente duró 1h30. Y en esa 1h30, o sea, sudé la gota gorda. O sea, nada que ver con lo que estamos hoy aquí, modo distendido. O sea, me hizo preguntas tipo, si yo ahora mismo, imagínate que tú ahora con mi visita estuvieras embarazada. Y yo ahora me voy a la, ¿cómo dijo? Eso, no, espera. Dijo, sí. Que estuvieras embarazada y yo ahora durante los 9 meses de embarazo me cojo una nave y me voy al espacio, a no sé dónde, cuando vuelva, ¿qué edad tiene nuestro hijo? Y yo, claro, me quedé así mirando para él, digo yo, espera que lo calcule yo ahora sí como por ciencia infusa, o sea, voy a decir cualquier número y voy a quedar bien porque no creo que lo tenga calculado. Pues lo tenía calculado el tío. Y me dijo, 56 años. Y yo, claro, ahí mirando para él y yo, pues mira, qué bien, para salir a tomar algo. Digo, es que no sabía qué decirle. Yeah. Y luego se me ocurrió una respuesta muy buena, que era la que le tenía que haber dado. Digo, como me quede embarazada y te pires,
no vuelvas. No vuelvas nunca. Tenía que haber salido eso. Claro, pero en ese momento allí con toda la tensión. Bueno, llegó un momento que el director del programa tenía un cartelito que él va apuntando ahí, puso, bajad a la tierra, la gente no se entiende. O sea, me estaba haciendo unas preguntas súper avanzadas, ¿no? Sí. muy técnicas, y claro, llevaba un momento que ya habíamos perdido al resto de la sociedad. Porque el de profesión, ¿qué es? Él es peluquero. Es peluquero. Lo que pasa que la entrevista se la preparó muy bien y a él le gusta mucho la ciencia. Sí, y bueno, tiene sus libros y sus cosas. Entonces, claro, venía con preguntas finas. Y yo ahí digo yo, madre de Dios, o sea, vais a sacar esto de verdad. Y luego, claro, le quitaron la mayor parte porque ya llega un punto que a la gente no le interesa tanto dato técnico. Y por otro lado, porque no había tiempo físico para meter toda esa información en el programa. Sí, porque una hora y cuarto, creo, o algo claro, así. en total. Sí. Al final de mi entrevista salen 3-4 minutos o por ahí. Pero bueno, fue toda una experiencia. Y lo del helicóptero. Y lo del helicóptero maravilloso. Sí, y tengo que añadir sobre lo del helicóptero. O sea, salgo gritando, soltando tacos, tal. Vale, pero eso fue porque... cuando el helicóptero empieza a subir, pues al principio sí que te da así un poco de cosilla, pero bueno, yo al momento ya estaba cómoda y tan tranquila y tal. Entonces empezó a llevarme por ahí volando, dimos un montón de vueltas, tal, y él decía, oye, estás muy tranquila, ¿que es que a ti no te da miedo esto? Digo yo, no. Pues va a darte miedo ahora. Y me dijo, pues vas a gritar, o sea, esa fue su frase, pues ahora vas a gritar, y efectivamente. O sea, me llevó a la Fana la Freita, que es una mina de época romana. Lo del oro, ¿no? Que sí. Y hizo un picado, o sea, pero es que dijo, ahora vas a gritar, ¡fum! O sea, de esto que te sujeta el esto para atrás. Claro, salgo gritando y cagándome en todo, o sea. Y luego dice, qué mal hablada. Y yo, jolín, o sea, venía muy bien hasta ahora, ¿sabes? Que le dijiste tú que en tu zona que hablabais así. Y aquí hablamos así. Sí. Bueno, tienes también. Sí, no, bueno, ya me puedes ver a mí también, que al final... uno intenta controlarse, pero cuando estás así en un ambiente distinto, pues salen cagamentos y tacos y al final pues, es normal. Y cuando estás con toda la adrenalina, exacto. Que estoy volando con Calleja por encima de mi monte favorito, en picado hacia abajo. ¿Cómo queréis? ¿Qué voy a decir? ¿Me congratula? O sea, es que no me sale. Más despacio, por favor. Mira, a ti que te gustan mucho los deportes, por ejemplo, ¿cuál fue la sensación así de más adrenalina que sentiste en tu vida? Imagino que no sería ese momento, por ejemplo, no sé, haciendo parapente o cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué deporte fue el que más te impactó de todos los que practicaste? Bueno, a ver, lo de los deportes, una cosa es lo que te imaginas y otra luego cómo es, ¿no? Expectativa realidad, como todo en la vida. Bueno, pues yo, por ejemplo, en Tenerife hice varias veces parapente, alguna de ellas desde debajo justo del observatorio del Teide, que bueno, está a 2000 metros, y a mí nada de eso me dio impresión, ni me dio miedo, ni nada, o sea, fue una maravilla. Sin embargo, una vez fui a hacer un bautismo de buceo, de esto que vas tan tranquilo, porque dices tú, esto, sí, voy a bajar ahí y tal, y a mí me gusta el mar. Pues fue la que más impresión me dio, porque el tío me dijo, no respires por no sé dónde. Y yo, ¿por dónde? y claro, ya con eso, bueno, simplemente por contar eso, una anécdota de cómo te imaginas las cosas y luego cómo son, ¿no? Y sin embargo, al parapente iba cagada de miedo y luego fue una pasada. Pero sí que a nivel deportivo, o sea, ya no nivel adrenalina, pero bueno, hice una ruta en Tenerife que se llama la 040, que es una ruta que va desde la playa del Socorro, desde el nivel del mar, hasta la cima del Teide y volver a bajar. Por eso lo de 040. Entonces, a mí me gusta mucho la montaña y el senderismo. Y como estuve allí viviendo 8 años, aparte de todas las rutas que hicimos por allí, que la verdad que es un paraíso de las rutas, o sea, es impresionante, bueno, hicimos un grupo de amigos, de gente, de investigadores, de colegas, que queríamos hacer la 040. Y bueno, empezamos a prepararla, estuvimos 5 meses preparándola y en esos 5 meses pues vas recorriendo un poco toda la isla, la verdad, incluso otras de las Islas Canarias. Y bueno, al final teníamos como la ruta súper preparada, bueno, tardamos media hora más solo de lo que habíamos estimado, con paradas de 3 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos.
teníamos varios habituallamientos porque otros colegas nos llevaban agua y tal, para que no lleváramos tanto peso. Y al final fue una de las aventuras deportivas más potentes de mi vida, con diferencia. No solo por ese día, que fue brutal, porque además empezamos a la 1:30 de la mañana a caminar, subimos todo con luna llena, sin frontales ni nada, todo de noche con luna llena, hacia el Teide, vimos el amanecer ya estando en la falda del Teide, y cuando llegamos a la cima eran como las 11 y algo de la mañana, y ya luego la bajada pues también fue bastante dura, la verdad. Pero bueno, como una de las cosas que recuerdo yo a nivel deporte más potentes que hice nunca y más reconfortantes. O sea, que ahora lo recuerdas y dices tú, jo, qué pasada. Joder, qué guay, ¿eh? Dan ganas de ir a hacerla. Sí, sí. Bueno, aunque tú y yo físicamente ya no somos lo que éramos, ¿eh? Bueno, no sé si la oye. preparamos como ella. No hay que hacerla directamente. Sí, sí. No, pero hay que prepararla, ¿eh? Bueno, prepararla bien. Subimos el Alto el Palo unas cuantas veces y bajamos y... Eso es. Y ya estamos a tope, abrimos Sí, los sí. pulmones y para adelante. Sí, lo que pasa que, bueno, también hay que entrenar un poco lo de la altura, la altitud, porque ahí al final subes a 3.700 y pico metros de altitud. Y en el palo, de aire. Sí, por el tema de oxígeno, del mal de altura y de esto también hay que entrenarlo un poco. Y en el palo no llegas, pero bueno, el palo es bonito. Bueno, Lucía, vamos llegando al final del programa. Antes que nada, muchas gracias por venir. Estuvo muy bien la conversación, muy interesante. Estás más que invitada para... Sí, sí. De hecho, esperamos que puedas venir una segunda vez cuando te apetezca. Esta es tu casa. Quedaron Muchas muchas gracias. preguntas en el tintero. Y sobre el proyecto Young Stars, si alguien de los que nos está escuchando quisiera saber algo más de información, ¿cómo puede hacer? ¿Tenéis redes sociales, página web? ¿Cómo puede buscar información? Pues sí, nuestra página web es ayandestars.com y ahí, bueno, aparte de encontrar información sobre los eventos que ya hicimos, hay información sobre los que están abiertos actualmente, los próximos que va a haber, y también sobre pues quiénes estamos en el equipo, con quiénes hemos colaborado, pues no sé, curiosidades astronómicas y también los servicios que ofrecemos, ¿no? No solo el de tenemos estas actividades, sino también ofrecemos servicios de asesoramiento en astroturismo, pues un territorio que quiera, oye, yo quiero potenciar el turismo de estrellas en mi zona, que aquí también hay muy buen cielo, bueno, pues les ayudamos. Y por otro lado, bueno, también hay pues lo de los centros educativos, el cómo contactar con nosotros para hacer talleres o charlas. Entonces ahí está un poco centralizado todo. Y después en redes sociales, bueno, la que más trabajamos es Instagram, pero también tenemos Facebook, porque también con Facebook es como que llegamos a otra gente también, sobre todo a nivel Allande. Son targets distintos de Sí, gente. Sí. Eso es. Y LinkedIn, pero bueno, que la mejor forma de saber de qué va todo esto es o verse el Volando Voy o mirar en la web escucharnos a o nosotros. escuchar este podcast. Exacto. Claro. Pondremos todo en la descripción y nada, que entre la gente a ver el proyecto. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Aún no, que tienes que nominar a... Sí, es verdad. Exacto. No te puedes ir sin nominar a... Entonces, tengo 3 ideas, os las voy a decir. Vale. La primera es Laura. O sea, Laura tiene que venir, pero como sé que ya la tenéis en mente, no la elijo porque sé que ya va a venir. Por otro lado están Marlene, que es arquitecta y lleva un proyecto que se llama Laboratorio Biomimético. La tenéis que entrevistar, o sea, es brutal esta mujer y además es amiga mía. Y por otro lado está Natalia, que lleva un proyecto de cerámica que se llama Woodik, su proyecto con W. A ellas dos, yo, vamos, más tarde o más temprano las llamaría porque es verdad que... A Laura segurísimo y a todos también, sin problema. A quien queráis, vamos, pero que son las dos, aparte de personas súper potentes en todos los aspectos, tienen proyectos muy interesantes, también en zona rural, en proyectos locales, apostando una por Ladines, que es donde tiene el laboratorio biomimético, y en el caso de Natalia por Candamo, ahí cerca de la zona de Grau. Y bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo con ellas y la verdad que bueno, yo creo que serían dos muy buenos fichajes. Perfecto. Pues nada, invitadas están sí, más que invitadas. Ya nos pasas el contacto. Vale. Sí. Y nada, yo, te quería dar las gracias también por tu naturalidad, por
todo el mensaje y lo que representas, porque, o sea, en realidad es no sé, es un gusto escucharte y me siento muy identificado con eso, con tus valores y con tu gana de promocionar el territorio asturiano, que muchas veces, por desgracia, está ahí como, sobre todo el suroccidente, está como olvidado, ¿no? Y joder, hay mucho talento ahí, hay mucha gente joven como nosotros que tenemos también ganas de cambiar las cosas y poner Asturias en el mapa, ¿no? Y es un gusto, la verdad, es un gusto charlar contigo y bueno, ya por quinta vez estás más que invitadísima para los episodios que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Pues vosotros estáis invitados también a venir a Allande, a alguna de las actividades. Vale. Y nada, un placer, de verdad que estuve súper a gusto y no sé cuántas horas llevamos, así que muchas gracias.